Muchas gracias por compartir así todo este viaje. ¿Qué tal? Ya nos dio ganas de leer el libro, ¿no? Por favor, descárguenlo, léanlo porque es un viaje fascinante. Y ahora nos vamos a otro viaje fascinante con Melissa Mendieta Alvarado. Ella es profesora del Colegio de Alto Rendimiento, el COAR de Loreto, y es ganadora del premio del concurso El Maestro que Deja Huella 2019, con un proyecto maravilloso que se llama Anímate a Leer. Es una escritora apasionada, ya la van a conocer. Yo les cuento una anécdota, ayer tuve la suerte de verla y de poder tener su libro autografiado, espero que lo puedan conseguir también. Hay mucho que leer por acá y compartir. Ella publicó en el 2014 su primera novela de una saga de dos personajes que se llaman Raquel y Alexander, para alumnos de tercero y secundaria. Luego publicó El diario de Raquel, ese es el que tengo yo autografiado, enfocado en los de cuarto, y luego Cartas para Raquel, el año pasado para los últimos años. Y ahora Melissa nos va a compartir su experiencia. Un aplauso, por favor, para Melissa. Buenas tardes. Felicitar a FONDEP por estar organizando esta hermosa iniciativa y felicitar también a los docentes ganadores que sigan trabajando por el bienestar de sus estudiantes. El Perú merece más profesores como ustedes. Gracias. Ahora voy a iniciar mi ponencia que la titulé Experiencias Innovadoras. Voy a contar mi experiencia y tal vez sirva de motivación para nuevos proyectos que tengan en su institución. Bueno, primero voy a citar una frase. Me gusta leer muchos libros y voy copiando. Tengo esa manera de ir copiando la frase. Somos así los libros que hemos leído, o somos, de lo contrario, el vacío que la ausencia de los libros han abierto en nuestras vidas. Tomás Eloy Martínez, que es un escritor argentino. Esta frase me gusta repetirla en mis estudiantes cuando vamos al aula y me doy cuenta que no han leído el libro que se les ha encomendado en el plan de estudios. Y me dicen, Miss, ¿por qué yo no he leído este libro antes? Es porque no había la motivación. Yo tengo por seguro que a los estudiantes les gusta la lectura, simplemente que no han encontrado el libro que sea de su agrado, el libro que les guste. Y el encuentro con la lectura es algo mágico, pero debe partir de uno mismo, ya que de repente en casa no hay la motivación porque los padres están trabajando todo el día, en las escuelas de repente llegan con muchos problemas de casa y vienen y encuentran al maestro un poco frustrado, molesto, y ellos también se molestan y hay un divorcio, ¿no?, en el sistema educativo. La enseñanza-aprendizaje se retrasa un poco por estos pequeños problemas, pero si el docente busca esas estrategias, empieza a cambiar de actitud y se da cuenta que tanto el estudiante como el maestro deben ir a la escuela para ser felices, todo va a cambiar y va a ser algo mágico. Ahora, vamos a ver. Mi proyecto se titula Anímate a leer y lo presenté este año al concurso Maestro que Deja Huella. Y bueno, les voy a contar cómo inició esta maravillosa experiencia. Primero, vi un problema y dije, voy a partir de lo simple a lo complejo, ya que trabajar con obras de estructura compleja clásicos no era mucho del agrado de mis estudiantes y era muy frustrante para mí como maestra ver que ellos no avanzaban, ver las estadísticas en las pruebas CESE, donde mi región, Loreto, ocupaba el último lugar, y las últimas evaluaciones internacionales, que el Perú también está luchando por los últimos lugares, cuando debería ser al revés. Dije, vamos a cambiar esto, voy a ver este problema como una oportunidad. ¿De qué manera yo puedo ayudar a mis estudiantes a levantar sus niveles de comprensión lectora, elevar su nivel académico y mejorar de esta manera la educación, por lo menos en mi escuela y en mi región? Y bueno, a partir de lo que sabes, soy docente de comunicación, me encanta la literatura y entonces voy a ver algo que para ellos sea atractivo, sea llamativo. Empecé a estudiar, a investigar, ver más estrategias de enseñanza-aprendizaje sobre la lectura, pautas sobre la lectura, pero no funcionaba. Cada esfuerzo mío era una derrota.
pero yo no me rendía, seguía avanzando. Hasta que descubrí que en los textos juveniles los chicos tenían cierta predilección, cierto acercamiento, y no les hablaba de libros cortos, les hablaba de libros de 300, 400, 500, 600 páginas. Y me preguntaba, ¿y por qué leen eso y no leen los libros que yo les pongo en mi plan de estudio? Y sentí un poco de celos, francamente, pero por curiosidad quise leer esos libros también para ver qué de atractivo tenía. Y en estos libros encontré historias de vida similares a las de mis estudiantes. Y conversé con mi director, con los profesores del área, para ver si podíamos cambiar el plan de estudios y darles a los estudiantes lo que a ellos les gusta. El inicio fue un problema porque no son libros asequibles, son libros caros. Los padres de mi institución no solo tenían un hijo, tenían 3, 4 hijos, ¿no? Es una característica de la Amazonía, bueno, en esa parte, en Loreto. Ahora, ya tenía el problema, pero necesitaban buscar una solución. Entonces me dije, ¿y si nosotros, los maestros del área de comunicación, comenzamos a escribir las historias, nos podrían ayudar con las fotocopias? Le hice la propuesta al director y aceptó. No hay problema, todo lo que quieras, pero traes el papel para imprimir. No hay problema. Hicimos la inversión y los profesores comenzamos a redactar. Algunos copiaban algunos textos juveniles, algunos fragmentos, pero yo comencé a redactar las historias de mis estudiantes, con personajes con otros nombres para cuidar su identidad. Y fue algo, no decirlo mágico, pero fue una reacción inmediata. Los estudiantes que no querían ir al salón, que a veces se perdían por educación física o se iban a enfermería o estaban durmiendo en la biblioteca, ni siquiera leyendo, durmiendo, aparecían en el salón y me preguntaban, profesora, ¿vas a continuar la historia? Sí, acá tengo el siguiente capítulo. Y sí, fueron pasando la voz y en otros salones también querían leer las historias de Raquel. Entonces, ya tenía identificado el problema, comencé a plantearme mis objetivos. ¿Qué hacer? Lograr que los estudiantes no eleven su nivel de comprensión lectora, sino se enamoren de la lectura. Porque pienso que fundamental para elevar ese nivel de comprensión lectora, primero tiene que haber un hábito lector consolidado. No hay otra forma. Y yo estaba al inicio trabajando al revés. Quería elevar a través de buenos libros, que para mí eran clásicos indispensables por cultura general, pero no me daba cuenta que les estaba dando a los estudiantes más herramientas para que odien la lectura. Estaba haciendo lo contrario. Entonces, démosle lo que a ellos les gusta. Hay que buscar textos de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a la edad, que tenga el lenguaje que ellos dominen y puedan comprender la historia, lo básico. Y en algunos casos, algunos profesores decían, no, que vamos a bajar el nivel, que esos libros no sirven para su formación. Escuchaba siempre aspectos negativos, como mencionó el ponente anterior, pero dije, vamos a intentarlo. Y como tenía el apoyo de mi director, continuamos con la iniciativa. Y ese año, los chicos, de no haber leído ni siquiera periódico, porque no leían nada, comenzaron a leer libros y comencé a contarles de otras historias, de otros autores que también tenían historias juveniles, y comenzamos a leer a las horas de recreo. Nos reuníamos en grupos de 3, 4, 5 estudiantes y luego se fue creciendo. Llegó un momento que ya no querían ir al salón cuando tenían otra clase, pero poco a poco fui convenciéndolos de que también era importante la lectura para que eleven su nivel de comprensión en otras áreas, porque la lectura no es algo solamente de literatura o de comunicación, es transversal a todas las áreas, incluso a la vida misma, porque recién vamos a terminar de leer el día que dejemos de existir, todo el tiempo estamos leyendo. Ahora, ¿por qué quería hacer eso? Porque quería que mis estudiantes avancen, que ellos poco a poco vayan descubriendo que no hay otra forma de cambiar nuestra realidad si no es a través de la lectura, a través de la educación. Otra cosa también, ¿cómo lo hacemos? A través de textos juveniles, que sean llamativos, que les presenten historias de vida, pero también cómo resolver aquellos problemas que les aquejaban. No solamente presentarles la historia y sus problemas, sino también cómo es que los personajes poco a poco han ido superando sus dificultades.
Las historias presentaban familias disfuncionales, hijos que vivían solo con la mamá, con el papá, con los abuelos, o a veces hasta vivían solos, estudiantes que trabajaban para poder estudiar, también estudiantes que habían sufrido acoso, violación, cómo habían hecho ellos para denunciar y no quedarse callados ante ese problema. Y también la delincuencia que aquejaba a la ciudad de Iquitos, los problemas políticos que también eran narrados desde la óptica juvenil. ¿Y para qué? Para que ellos no solamente sientan que son los únicos que tenían ese problema, que habían otros adolescentes que tenían esas mismas realidades, tenían esos mismos problemas, tengan una visión crítica y autocrítica, para que se reconozcan en los mismos personajes. Entonces, luego definimos la población y vamos a trabajar de tercero, cuarto y quinto, porque era la etapa en la que ellos estaban atravesando la pubertad, estaban experimentando aquellos cambios físicos, psicológicos, y de una u otra manera hacía que ellos sean rebeldes, se porten mal, y en casa también tengan muchos problemas con sus padres. Como que era una llamada de atención también para los padres, y también se conversó con los papás para que lean la obra y traten de entender, no cuestionar a sus hijos, sino entenderlos, comprenderlos y acercarse más a ellos. Y fue una experiencia maravillosa porque se unió de una u otra manera a los padres con sus hijos, y padres que nunca habían asistido a una reunión, ni siquiera a recoger la libreta, aparecían en clases para comentar la lectura. Bueno, los aliados estratégicos, los principales, fueron los padres, los otros maestros de las otras áreas, que también se sumaron a la hora de lectura, porque ellos también dirigían la lectura desde sus salones, porque era 20 minutos las primeras horas que tenían que leer. Entonces todos estaban leyendo la saga de Raquel, que en ese momento eran textos de 1 o 2 páginas, no eran un libro. Y luego, puesta en marcha, nos pusimos a trabajar, y de haber trabajado solamente en el Liceo Naval, que era el lugar donde había trabajado en ese momento, los estudiantes fueron recomendando la historia a sus otros amigos, y las mismas hojitas que sacábamos fotocopia las prestaban a los chicos de otros colegios. Y luego me empezaron a escribir en mis redes sociales para publicar el libro, porque les interesaba la historia, querían saber qué más pasaba con los personajes. Y es así que el 2014 me animé a publicar mi primer libro, ¿no? Raquel y Alexander. El 2015 El diario de Raquel, y el 2018 Cartas para Raquel. Pero fue un esfuerzo bastante sacrificado porque no había apoyo de las instituciones públicas ni privadas, y fue autofinanciado. El primer año al menos se pudo recuperar un poco la inversión, pero quedaron muchos libros, así que mi intención no era ganar dinero, sino comencé a donar 2 o 3 libros a las bibliotecas de la localidad, de los distintos distritos de la ciudad. Y fue pasando el tiempo y los profesores comenzaron a llamarme y preguntaron: profesora, queremos trabajar con tu libro en el plan lector. Tuve que hacer un proyecto para capacitar a los docentes, enseñar algunas técnicas de comprensión lectora con fragmentos del libro para que puedan ir motivando la lectura en sus estudiantes. Y si ellos en algún momento se animaban a leer el libro, ya era por iniciativa propia y no por imposición, porque aquí lo que se buscaba es que ellos amen la lectura. Y hemos hablado de la experiencia. Ya actualmente tengo 13 años trabajando lo que es el proyecto de comprensión lectora. Las dificultades, bueno, la parte económica que se fue superando por préstamos, sino por algunos amigos también que me apoyaron. Y la oportunidad fue crear nuevos lectores, no solo en mi colegio, sino en otras instituciones. Son 14 colegios que se han capacitado en comprensión lectora, en técnicas de comprensión, y han utilizado los libros para fomentar la lectura, y ha sido una experiencia para los profesores grandiosa, porque se emocionan al contarme: mis estudiantes están leyendo, es algo increíble. En la formación están con el libro, en el recreo están con el libro. A veces me da ganas de llamarles la atención, pero como les veo leyendo, mejor no les digo nada. Y me cuentan cada historia, y los mismos chicos, hasta algunos padres, me llaman, me escriben,
y no pensé que esta experiencia vaya a crecer tanto. Acá en la ciudad de Lima también hay 4 colegios en el Callao, en zonas estratégicas, que son zonas de la periferia, que son zonas difíciles donde hay violencia. También se está trabajando con estos libros y los chicos de una u otra manera se han sentido identificados, siendo una historia narrada en la ciudad de Iquitos, pero puede ser narrada de una realidad distinta, pero los adolescentes viven las mismas cosas, solo que en escenarios distintos. Luego, ¿por qué a los jóvenes no les gusta leer? Les había comentado, no hay joven que no les guste leer, pueden leer la materia que les guste, pero siempre y cuando sea por amor y no por imposición. Bueno, actualmente este año salió una nueva edición, a raíz del Maestro que deja huella, salió la nueva edición, esta vez ya está renovado y se está, pues, una publicidad, se está vendiendo en el Virrey de Lima, en el Cercado, los que desean adquirirlo. Y bueno, esta era la propuesta que yo presento a las instituciones educativas de la ciudad de Iquitos. Y bueno, siempre va de la mano con la asesoría del profesor y quien les habla, para que puedan ir poco a poco direccionando la lectura, porque una vez que el estudiante empieza a tener ese hábito lector, ir motivándolos para leer textos de estructura compleja, donde pueden encontrar distintas técnicas literarias, y sin darse cuenta ellos en estas obras ya han ido trabajando de manera sutil todas las técnicas literarias que de repente pueden encontrar en las obras de Vargas Llosa, de Gabriel García Márquez y otros autores conocidos. Bueno, el impacto, ya les había mencionado anteriormente algunas cosas. Yo trabajo actualmente en el Colegio de Alto Rendimiento y muchos me han dicho, cualquiera trabajando en un colegio de alto rendimiento tiene buenos resultados. No ha sido fácil tampoco, porque ellos son estudiantes que se inclinan más a la ciencia, y cuando llegaba la profesora de literatura, la misma reacción que en los otros colegios, ya llegó la Miss, ahora nos va a obligar a leer. Y había chicos que nunca habían leído libros porque venían de zonas tan alejadas de la ciudad de Iquitos, de algunos pueblos de las provincias, y nunca habían visto un libro, no tenían ni biblioteca. Entonces, esta también para mí fue una oportunidad para aplicar el plan lector que estaba trabajando en nuestras instituciones, y muchos alumnos me dicen, Miss, gracias a eso yo he podido leer un libro, porque nunca en mi vida había leído nada. Me gustaba más leer libros de física, de matemática, de química, pero de literatura no. Y entonces ese cambio, esa actitud, ver a los chicos emocionados, que poco a poco iban leyendo las obras, por ejemplo, de Vargas Llosa, también estaban leyendo Julio Cortázar, y entendiendo aquellas técnicas, para mí era muy gratificante y sigue siéndolo, porque ahora ya no solamente están leyendo, están redactando sus propios textos, y eso es grandioso. Luego, en el 2019, los chicos leen textos de estructura compleja y escriben textos académicos, ensayos, monografías. Los estudiantes de secundaria de 15 colegios de la ciudad de Iquitos ya están aplicando esta metodología, y se van a sumar más colegios el próximo año, porque ya me están pidiendo más libros y quieren que escriba otra saga. Luego, 4 colegios del Callao iniciaron la lectura. Sus estudiantes en el 2016, 17, 18 y 19, actualmente el Colegio República de Venezuela está aplicando esos libros en el plan lector. Un colegio de Nuevo Chimbote también en el 2017, Santa María Católica. Y bueno, gracias al hábito lector, cada vez son más estudiantes de la ciudad de Iquitos y otras ciudades del país que están leyendo diversos textos escritos, ya no solamente de literatura, sino de otras áreas. Actualmente, muchos de estos estudiantes se inician en la redacción de sus propios textos, están escribiendo ahora, hay una plataforma, Wattpad, tienen sus propios libros, y me dicen, Miss, te estoy siguiendo, yo también estoy escribiendo, y me comparten sus poemas, sus cuentos, incluso algunos ya tienen hasta novelas, y me están preguntando cómo les puedo ayudar para que publiquen esos libros, ¿no? Vamos a ver la forma. El gobierno regional también se está comprometiendo a publicar a los nuevos valores actualmente, y para el próximo año va a haber nuevas producciones, esta vez de estudiantes, de escolares, y eso también es muy bueno. Y bueno, y el trabajo continúa. Pienso también visitar otras ciudades y ahora otras escuelas de la zona rural,
porque la zona más crítica es en la Amazonía, son esos colegios que están alejados, Nuevo Pantoja, estamos hablando del Putumayo, del Yavarí, que también tienen que trabajar en lo que es elevar el nivel de comprensión lectora y el nivel académico. Bueno, estos son algunos colegios que he estado visitando en todos los años, he puesto algunos, hay más, pero eso solo por citarles un ejemplo. Todavía tengo tiempo, ¿no? Y bueno, vamos a terminar con esta frase. De los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es sin duda el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio son extensiones de la vista. Luego el teléfono, extensión de la voz. Luego tenemos arado y la espada, extensiones del brazo. Pero el libro es otra cosa. Esa es también una frase del famoso escritor Jorge Luis Borges. Y bueno, a través de la lectura, a través de esta hermosa arma, podemos despertar en nuestros estudiantes la imaginación, la creatividad, y también a nosotros cuando en aula les exigimos o les pedimos que se enfrenten a situaciones desafiantes, nosotros como maestros también debemos hacerlo cuando encontremos estos problemas, creando estos proyectos de innovación que van a ser no solamente provechosos para ellos, sino para la sociedad, porque cuando sean ciudadanos en ejercicio, puedan transformar nuestra realidad, puedan transformar la educación y la vida misma, porque van a ser personas con valores, van a ser personas creativas, sensibles, que van a aceptar y van a ver a la diversidad no como un obstáculo, sino como una oportunidad también para mejorar muchas cosas que todavía faltan trabajar en la actualidad. Y bueno, esa es mi pequeña experiencia, muchas gracias y a seguir innovando. Muchas gracias, Melissa.